Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludo a todos. Vamos a poner para quién es la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahí está, ya publiqué. Bueno. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la explicación del día de hoy. Bueno, calculo que ayer les debe haber quedado la cabeza un poquito dando vueltas a un par. Tuve que cortar medio apurado porque me avisó Instagram que se me estaba terminando el tiempo de transmisión. Feliz día, ¿hoy es algún día de algo? Bueno, este, vamos a empezar con la explicación antes que con la explicación de la otra parte de la guía de gases. Klaus, el tema fue así. Yo antes, cuando yo terminaba el video, Instagram lo que me decía era que si quería lo podía guardar en mi historia, ¿sí? Y de repente me dijo si lo quería guardar en IGTV, que no era la opción que me daba antes. Entonces ahora sí, me van quedando todos los videos guardados en la cuenta. No fue un cambio mío, sino lo que simplemente lo que me ofreció Instagram en su momento, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos explicando. Habíamos llegado ayer hasta el problema número 5. Así que hoy ya empezaríamos con el 6. Vamos a ver si llegamos hasta el problema 10, ¿sí? El problema 6 dice, en una mezcla gaseosa a 20 grados, las presiones parciales de los componentes son hidrógeno 20 torr, dióxido de carbono 350 torr, metano 220 torr y acetileno 205 torr. ¿Cuál es la presión total de la mezcla y cuál es el porcentaje del hidrógeno? ¿Sí? Bueno, tenemos que considerar dos cositas. La primera es, a ver, la primera es cuáles son las presiones de cada uno de los componentes de la mezcla. Entonces tenemos 20, 350, 220, 205. En total, la mezcla de todos ellos suma 795 torr de presión en total. ¿Sí? Bueno, esto es el total. Lo que yo tengo que hacer ahora para calcular los porcentajes de cada uno, ¿sí? O sea, el porcentaje de hidrógeno, es aplicar una regla de 3. Y digo, la presión total son 795 torr, ¿sí? Ahora, 20 torr, entonces, que era la presión parcial del hidrógeno, ¿qué porcentaje representa respecto del total? Y la cuenta me da 20 por 100 dividido 795, me da 2,52%. Ese problemita es bastante sencillo, bastante fácil, ¿sí? O sea, me preguntan, presión total de la mezcla, sumo las presiones parciales y tengo la presión total. Y el porcentaje de esa presión que corresponde al hidrógeno lo calculo directamente con este valor, la presión total que calculé, y tomando como que esa presión total es el 100% y los 20 torr, ¿qué porcentaje son? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar al problema número 7. Este es un poco más largo. El problema 7 dice lo siguiente. Dice, ¿qué volumen y qué masa de aire sale de una sala de 10 metros de largo, 7 metros de ancho, 4 de alto, si a presión constante la temperatura varía de 15 grados centígrados a 25,3 grados centígrados, considerando una densidad del aire de 1,2 kilos por metro cúbico? ¿Sí? Esa es la parte A. Después vamos a ver la segunda parte, es si la sala estuviese cerrada, ¿qué parámetros variarían? Es una pregunta teórica. Bueno, primero tenemos que considerar que no sé cuánto aire hay. La masa de aire, o mejor dicho, la cantidad de aire o el volumen, ¿sí? De aire que voy a desplazar y cuánto pesa, lo tengo que averiguar a partir de lo que es el tamaño de mi recipiente. Mi recipiente es la sala. Y de la sala me dan tres medidas de longitud. La del largo, la del ancho y la del alto. Con esas tres medidas, multiplicándolas entre sí, yo puedo calcular lo que se denomina el volumen de la sala. ¿Sí? Es decir, a mí me piden cuál es el volumen y la masa de aire, ¿sí? Que se va a escapar de la habitación. Me dicen que la presión es constante, porque la presión atmosférica, no hay presión acá, rara. Y por un lado me dicen cuál es la temperatura inicial, 15 grados, y cuál es la temperatura final, 25,3 grados. Para calcular el volumen me dan la longitud del largo, ancho y alto de la habitación. El volumen va a ser la multiplicación de esos tres.
10 por 7 por 4, 280 metros cúbicos. ¿Por qué metro cúbico? Metro por metro es metro cúbico. Las medidas de volumen son así. Me dan como dato extra que la densidad del aire es 1,2 kilos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, la fórmula que yo voy a aplicar es esta. La misma que habíamos aplicado en el problema 5, si no me equivoco, que es volumen inicial por presión inicial, temperatura inicial, es igual a volumen final, presión final, temperatura final. Pero tenemos que considerar una cosa. La presión es constante. ¿Esto qué significa? Que la presión 1 es igual a la presión 2. Es decir, de vuelta, igual que habíamos dicho en el problema 5, no los considero para la cuenta porque estoy como multiplicando por el mismo número en ambos lados. No va a influir en el resultado final. Los tacho directamente. Aparte, no tenía el dato de cuánta era esa presión, cuánto es. Así que no lo tengo al dato, no lo voy a utilizar, no me influye en la cuenta. Mejor, me manejo con menos números. Entonces, ahora sí, esta temperatura es un dato, o sea, yo tengo como datos este volumen, ¿sí? Que es este que acabo de calcular acá. El volumen 2, que es el volumen al que se va a expandir mi gas cuando lo caliente. Recuerden cuando hay una relación directa entre volumen y temperatura. Si yo caliento un gas se va a expandir, ¿sí? Hay una temperatura 2, que es la temperatura que me dieron acá como dato. O sea que yo tengo como datos el volumen 1, la temperatura 1, la temperatura 2. ¿Qué me queda por averiguar? El volumen 2. Entonces voy a pasar temperatura multiplicando por acá. Y acá tengo la cuenta. 280 metros cúbicos, que es el volumen, por 25,3, la temperatura 2. Recordemos que como está dividiendo pasa multiplicando. Dividido 15 grados, que era la temperatura inicial. Y eso me da 472,26 con el 6 periódico metros cúbicos. Esto acá después lo voy a trabajar directamente redondeado a 27, ¿sí? Porque esto sería 26,666, lo redondeo a un 7, ¿sí? Bueno. Ahora, este volumen es el volumen que adquiriría el aire expandiéndose desde estos 280 metros cúbicos cuando lo caliento de 15 grados a 25,3. Pero la habitación tiene 280. Lo que me dicen que la habitación no está cerrada. Significa que todo el aire sobrante de estos 280 va a escaparse de la habitación. ¿Sí? Entonces, el volumen 2 es el volumen el expandido, y el volumen 1 es el volumen inicial. La diferencia entre esos dos volúmenes va a ser igual a la cantidad de aire que salió de la habitación. ¿Sí? Es decir, yo tengo un volumen que es el aire llenando toda la habitación. Como caliento, el volumen del aire se expande. Entonces, como la habitación obviamente es rígida, pero está abierta, el aire de más, o mejor dicho, el volumen de aire que ocupa de más, se va a escapar. La diferencia entre esos dos volúmenes es la cantidad de aire que salió, es la diferencia entre el volumen de gas expandido y el volumen inicial de la habitación. Cuando hago esa cuenta, me da 192,27 metros cúbicos. Ahora yo necesito averiguar, porque me pregunta el problema, qué volumen de aire salió y cuánto pesa. La densidad es una propiedad que relaciona la masa de una sustancia respecto al volumen que ocupa. ¿Sí? A ver, esto vamos a hacer un chiste cuando éramos chicos. ¿Qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de plumas? Nos preguntaban cuando éramos chicos y siempre contestábamos mal esa respuesta porque no relacionábamos que en realidad, o lo que nos estaban preguntando, es la masa, el peso, y uno pensaba en el volumen que ocupa uno y el que ocupa el otro, ¿no? O que cuando uno lo agarra el plomo es como más pesado, pero si tengo un kilo pesan lo mismo los dos. Entonces, la densidad precisamente me relaciona el volumen que ocupa una sustancia con la masa que tiene. ¿Sí? Entonces voy a utilizar esa fórmula, ya que me dieron el dato de la densidad del aire, me dijeron que un metro cúbico de aire pesa 1,2 kilos, ¿sí? O sea que yo tengo el dato de la densidad, o sea, este valor lo tengo. Y este dato es el que acabo yo de averiguar, 192,27 metros cúbicos. Entonces, este dato de volumen lo paso acá multiplicando y me va a decir cuál es la masa. Densidad por volumen igual a masa. 192,27 por 1,2 kilos por metro cúbico. Fíjense que se tachan las dos unidades, lo que les decía siempre, trabajar bien con eso. Y me da como resultado 230,7 kilos. ¿Sí? Parece como mucho, pero bueno, es así. Es lo que pesa toda esa masa de aire. ¿Sí? 230,7 kilos. Ahora, en la pregunta B,
La pregunta B es una pregunta de tipo teórica. Directamente la leo y se la respondo. Dice, si la sala estuviese cerrada, ¿qué parámetros variarían? Si la sala está cerrada, quiere decir que el gas, por más que se quiera expandir, no tiene lugar para hacerlo. Es decir, el volumen... ¿por qué la respuesta es la diferencia? Jimena, la respuesta es la diferencia porque vos tenés un volumen, tenés una habitación llena de aire. Cuando calentas, el aire se quiere expandir. Como se quiere expandir, lo hace si se lo permite la habitación. La habitación es rígida, pero está abierta. Entonces como que el gas se va a ir para afuera de la habitación a otro espacio que está fuera de la habitación. ¿Cuánto aire se fue para afuera? Y bueno, entonces yo calculo, si no hubiera límites en la habitación, el aire este volumen de aire, ¿a cuánto se va a expandir? Entonces, el volumen inicial menos ese volumen final es cuando se expandió. Es decir, cuánto aire salió de la sala porque ya no podía, no entraba adentro de la sala porque ocupaba un volumen mayor porque estaba expandido. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso calculo la diferencia. Calculo cuánto se expandiría en total el gas menos el volumen fijo que tiene la sala porque las paredes son rígidas. Está bien, no está cerrada la habitación, pero las paredes son rígidas. Ahora, en el segundo caso me dicen que la habitación está cerrada. Es decir, las paredes son rígidas. Agustina, ¿qué tal? Esta clase es para enfermería, ¿sí? No es para el chico de la SMET. Tiene un tiempo... Sí, no importa el tiempo que sale el aire. Acá no hablamos del tiempo, no me influye, no molesta, ¿sí? Es decir, podríamos pensar también saliendo tanto. No me preguntaron nada del tiempo, así que eso no importa. Simplemente está abierta la habitación y como calenté el aire se expandió. Ahora, si la habitación está cerrada, el aire no va a poder salir. Es decir, el volumen se va a mantener constante. Pero como yo aumenté la temperatura y el volumen está constante, lo que va a ocurrir es que el aire va a hacer más fuerza, sobre la misma superficie de las paredes de la habitación, ¿sí? Va a ser más fuerza sobre la misma superficie para intentar salir aunque no lo logre. Y habíamos dicho que presión es fuerza sobre superficie. O sea que el parámetro que va a cambiar si la habitación está cerrada es la presión. O sea, como la habitación está abierta, el aire sale un cierto volumen de aire con una cierta masa. Si la habitación está cerrada, el mismo cantidad de aire va a estar siempre ahí adentro, pero aumentando la presión. Es lo mismo que si yo tengo simplemente un tanque con gas y lo caliento. El gas que está ahí adentro va a aumentar su presión y va a querer expandirse. Lo mismo que habíamos hablado que pasaba en el caso del autoclave, que ¿se acuerdan que yo les dije que ponía agua abajo, calentaba, empezaba a generarse vapor? Cuando ya había salido todo el aire, cerraba y el vapor empezaba a juntarse, cada vez más el agua seguía transformándose en vapor y empezaba a hacer presión en el recipiente donde estaba, ¿sí? Eso es la resolución del problema 7. Ahora vamos a pasar al 8. En el 8 ya empezamos con otro tipo de estilo, digamos, de problemas, ¿sí? Vamos bastante bien. Yo pensé que íbamos a tardar más, pero vamos bastante bien. El problema 8 me dice lo siguiente. Dice, en una cochera se midió la temperatura, la presión y la composición del aire, ¿sí? Y los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Y acá está la tabla, donde me dice que la presión es de 178 torr, la temperatura ambiental es 20 grados, y después me dice el porcentaje de nitrógeno, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, como es una cochera de haber autos prendidos ahí que están largando escape, el volumen de vapor de agua, que también es producto de la combustión digamos, del combustible del vehículo, y te dice que hay otros gases, que deben ser otras cosas que emite el auto, 6,9%. ¿Sí? La primera pregunta que me dice es que calcule el porcentaje de oxígeno y su presión parcial. Acá me dice todos los gases, qué porcentaje tienen, salvo el porcentaje de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Es muy obvio. Si lo que tengo es todos los gases y me falta solo el oxígeno, el total de los gases es el 100%. Si yo voy sumando todos los otros, me va a faltar solamente el porcentaje del oxígeno para completar 100. Entonces, pasé acá los datos. 80% de nitrógeno, 4,1 de... Seguimos con todo. El oxígeno me dice que es una X. Si yo sumo todo esto, me da 94%. Quiere decir que el oxígeno, el porcentaje de oxígeno es 100 menos 94, 6%. O sea, acá, donde está este signo de pregunta, iría 6%. ¿Sí? Ahora, también me pregunta la presión parcial. La presión parcial de un gas
se calcula con esta fórmula que lo tienen adelante, en ese cuadrado adelante que yo digo que es como una especie de machete, que me dice que es la presión total multiplicado por el valor de la presión del gas, porcentaje, perdón, de la presión del gas, sobre 100. O sea, en este caso, 778 milímetros de mercurio por 6% dividido 100. El resultado es 46,68 milímetros de mercurio. O sea que ya tengo calculado cuál es el porcentaje de oxígeno, 6%, y tengo calculado la presión parcial del mismo. ¿Sí? Bueno, ahora, B. Me dice, indique el porcentaje de saturación de hemoglobina en esta situación y me dice que utilice el gráfico del ejercicio 10. ¿Sí? Bueno, el gráfico del ejercicio 10 es este de acá abajo. ¿Está? Entonces, si yo tengo como valor que el porcentaje, que el valor de esta gráfica en milímetros de mercurio es 46,68, acá tengo que asumir un pequeño problema que tuvimos en la cátedra. ¿Cuál es? Que si se fijan, la presión de oxígeno ahí abajo no está expresada en milímetros de mercurio, sino que está expresada en hectopascales. Entonces ahí tenemos un problema. Deberíamos pasar este valor de 46,68 milímetros de mercurio, tendríamos que pasarlo a hectopascales para más o menos tener equiparado eso. Ahora yo gané tiempo y en lugar de eso hice lo siguiente. Lo que ustedes ven acá es una gráfica parecida a la que está en el problema 10, ¿sí? Hola Abril, ¿cómo estás? Pero el tema es que acá tiene como una especie, digamos, de doble escala acá abajo para lo que es la presión. No sé si lo llegan a ver. El número de acá abajo se corresponde a kilopascales. Kilopascal es como si fuera hectopascal, pero con un 0 menos. O sea que esto sería 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 hectopascales. Pero fíjense que acá arriba, en la misma escala, está puesto en milímetros de mercurio. Entonces voy a usar esta gráfica para mostrarles cómo resultaría la saturación de hemoglobina sin tener que convertir la presión parcial, ¿sí? Entonces, esto quizás después se lo suba directamente como una imagen para que ustedes lo tengan. Lo voy a subir como una imagen a mi Instagram, ¿sí? Entonces, fíjense esto. Acá me dice que el valor que tengo es 46,68 milímetros de mercurio. 46,68 milímetros de mercurio más o menos está por acá. Es decir, está a mitad de camino entre 40 y 60, 46 por acá. Vamos a ser un poquito más precisos. Más o menos por acá. ¿Sí? Ahora, yo lo que tengo que hacer es subir con una línea recta. Vamos a tomar esta línea que está acá y la vamos a tomar prestada. Y la pongo acá. Si yo subo con esta línea recta por acá, ahora que está marcada en rojo, subo hasta acá, me encuentro con la curva de saturación de hemoglobina. El lugar donde choca es donde yo voy a, digamos, doblar la esquina. Ahora el rojo si lo sigo por acá. Y si lo sigo por acá, me dice que la saturación que tengo de hemoglobina está entre 0,8 y 0,9. O sea, entre 80 y 90%. Más o menos en un 85%. Ese es el valor que tiene. ¿Esto es bueno o esto es malo? Yo no sé si ustedes ya manejan el concepto de lo que es saturación de hemoglobina. ¿Sí? Contéstenme si lo han visto en la parte de anátomo o no, y si no lo explico. Lo puedo explicar bastante rápido. Díganme si no lo vieron, me avisan, ¿sí? Y yo se los explico. A ver, esperen un cachito, voy a cerrar una puerta. Así no viene ruido afuera. Mientras ustedes me contestan. Díganme, ¿lo manejan el concepto? ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? ¿Aún no lo vieron? A ver, alguien más que me conteste. No lo vieron. Bueno. Perfecto. Empiezo a explicarlo entonces. El concepto es así. Nosotros en la sangre tenemos algo que se llama hemoglobina. La hemoglobina está adentro de unas células que recorren mi sistema circulatorio que se llaman glóbulos rojos. ¿Sí? ¿La hemoglobina qué es? Es como un carrito transportador de oxígeno. Es decir, cuando la sangre pasa por el alvéolo pulmonar, va a haber un intercambio por difusión, se llama hematosis el proceso, por el cual el oxígeno que está en el alvéolo va a incorporarse a la sangre, solubilizándose el gas, y también se va a solubilizar, o mejor dicho, se va a incorporar directamente quedándose pegado a esta molécula que se llama hemoglobina. ¿Sí? Vamos a hacerlo tipo un esquemita muy sencillo, pero ustedes lo van a entender.
Supónganse que esto que estoy dibujando acá es un alvéolo pulmonar, o sea, uno de esos globitos que tenemos millones y millones. Hasta acá llega el oxígeno, ¿sí? Y acá, pegadito al alvéolo, pasa un capilar sanguíneo. Por acá adentro pasan los glóbulos rojos. Pasan, supongamos, de acá para allá, circulan por acá. El oxígeno tiene dos posibilidades. O pasa a estar directamente disuelto en la sangre, o se incorpora al glóbulo rojo pegadito a la hemoglobina, ¿sí? Es decir, están las dos posibilidades de que quede disuelto en la sangre, según la solubilidad que tenga el oxígeno en este líquido y a esta temperatura, o que se incorpore a los carritos. Ahora, el carrito pasa, se carga de oxígeno y sigue, pasa, se carga de oxígeno y sigue. Si acá hay mucho oxígeno, todos los carritos se van a ir llenos. Si acá hay poco oxígeno, algunos carritos se van a cargar y otros carritos van a quedar vacíos, ¿sí? Ahora, del total de los carritos, o sea, del 100% de los carritos, cuántos se cargaron con oxígeno y cuántos no, es el concepto de porcentaje de saturación de hemoglobina. Es decir, la sangre pasa por el pulmón para cargarse de oxígeno. La sangre contiene la hemoglobina. De toda la hemoglobina que pasó, ¿cuánta se llevó un oxígeno agarrado y cuánta no? Eso es el porcentaje de saturación de hemoglobina, ¿sí? Obviamente que para que el sistema funcione bien, el porcentaje de saturación de hemoglobina tiene que ser alto. Si no tenemos un porcentaje alto, quiere decir que mi sangre no está captando el oxígeno suficiente que necesitan todos mis tejidos para poder funcionar, ¿sí? Entonces volvemos al gráfico. Habíamos dicho que tengo... ya me perdí el porcentaje. 46, ¿eh? Sí, 46,68, digamos 47 milímetros de mercurio. Estoy por acá, más o menos entre 40 y 60. Ah, no, perdón, estoy diciendo mal, porque entre 40 y 60 esto sería 50. O sea, es menos todavía. Ahí, vamos a ponernos por ahí. Sí, ese es el valor. Perdón, que no me fijé. O sea, si esto es 40 y esto es 60, esta raya del medio es 50, quiere decir que sí, 46, 47 estaría por acá. Ahora subo por esta línea roja. Y fíjense que ahora esta línea de acá tendría que bajar, ¿sí? Entonces, ese punto de corte es el punto de corte entre qué presión de oxígeno tengo y ahora sí salgo para este lado para ver qué porcentaje de saturación. Y el porcentaje de saturación me da, si esto es 0,8 sería 80% y esto sería 90%, me da un 83, 84%. ¿Este valor es bueno o es malo? Es malo. Es malo. Por debajo de 90 quiere decir que no estamos teniendo una saturación de oxígeno buena. Es decir, que si estamos respirando el aire dentro de esa cochera, estamos teniendo un problema que se denomina hipoxia. ¿Sí? Hipoxia quiere decir que no estamos recibiendo en mis glóbulos rojos el oxígeno suficiente para alimentar a mis sistemas. Y ahora esto tenemos que agregarle algo más. En la mezcla, ¿sí? Ahora volvemos al texto que estábamos acá. En la mezcla teníamos monóxido de carbono. Y acá tenemos algo que se lo ha publicitado muchas veces en la tele como el asesino silencioso. El monóxido de carbono también se pega a la hemoglobina. Se pega muchísimo mejor que el oxígeno. Hay 100 veces más afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina que del oxígeno. Es decir, con 100 de oxígeno y 1 de monóxido, se están pegando como si estuvieran iguales, en cantidades iguales. ¿Sí? O sea, hay una competencia en la cual el monóxido de carbono le gana. Entonces, en un ambiente donde hay nada más que un 1,2% de monóxido de carbono contra, hemos hecho el cálculo, 6% de oxígeno, ¿sí? Evidentemente estamos con una cantidad de oxígeno muy baja y con una cantidad de monóxido muy alta. O sea, respirar el aire dentro de esa cochera realmente es muy peligroso. ¿Sí? Eso en cuanto a ese tipo de conclusión. No me acuerdo qué más, si pedí algo más el problema. A ver. Lo leemos. ¿Corre entonces algún riesgo la persona que permanece en ese lugar? Sí, por hipoxia y sí por la concentración alta de monóxido de carbono que es tóxico. ¿Sí? Las dos cosas van a provocarle problemas a esa persona. ¿Sí? E incluso, fíjense hasta qué problema. Yo voy, respiro un rato ahí el monóxido, uy, me estoy mareando, ¿no? me está haciendo mal, me está faltando oxígeno, digo. Salgo de ahí y sin embargo, aunque parezca mentira, el problema va a persistir. ¿Por qué? Porque se me quedó pegado el monóxido de carbono en la sangre y ahora no deja que el oxígeno pueda pegarse. Es decir,
parte de los carritos es como que están bloqueados, es como que se llenaron con algo y no se pueden vaciar, que es el monóxido de carbono. Y ahora yo estoy sufriendo una asfixia química, es decir, tengo glóbulos rojos, tengo hemoglobina, tengo aire suficiente para respirar, pero no está funcionando la sangre como debería porque no puede transportar el oxígeno, ¿sí? Bueno, con eso ya contestamos el problema número 8. Vamos al problema 9. Es un poquito más largo. El problema 9 dice, el valor de beta es como una constante de solubilidad de un gas, ¿sí? Es 0,0014 milimoles litro torr para el oxígeno y 0,003 milimoles litro torr para el dióxido de carbono. No confundamos monóxido con dióxido. El dióxido de carbono es el que nosotros eliminamos cuando respiramos. El monóxido de carbono proviene de una combustión completa, ¿sí? Cuando quemo mal un gas, ¿sí? Entonces dice, calcule la cantidad de cada gas soluble por litro a 37 grados si sus presiones parciales son respectivamente 100 torr y 40 torr, ¿sí? Entonces yo hice las cuentas de eso acá aplicando la fórmula. Simplemente lo que hago es calculo la cantidad en milimoles, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Por qué? Porque la constante está expresada como milimoles por litro. Entonces la concentración me va a dar milimolar, no me va a dar molar, que es como figura en la fórmula, ¿sí? Si ustedes miran la fórmula, acá de la ley de Henry, habla de molaridad es igual a beta por presión parcial. Ahora, si beta está expresado no como moles de gas disuelto, sino como milimoles, esta concentración no me va a dar molar, me va a dar milimolar. O sea, si está en moles, da molar. Si está en milimoles, da milimolar. Es fácil eso de entender. Entonces, ahora sí, volvemos. Hago la cuenta y digo que para el oxígeno, la concentración milimolar va a ser la constante que me dieron como dato, beta, multiplicado por 100 torr, que me dijeron que era la presión parcial. Vamos a revisarlo eso. Sí, 100 torr, perfecto. Entonces, tacho torr con torr, me queda milimoles por litro, o sea, milimolar. Me da 0,14 milimolar. Y si me fijo, lo mismo para el dióxido de carbono, me da 0,03 milimoles por litro torr por 40 torr, en total 1,2 milimolar. Perfecto, ya tengo las concentraciones que me piden en el ítem A. En el ítem B me dice, ¿cuál sería ese valor si las proporciones relativas fueran 20% para el oxígeno y 1,5% para el dióxido de carbono con una presión total de 1020 hectopascales? Bueno, acá tengo un pequeño detalle. Ahora nos vamos a dar cuenta de cuál es. Por ahí ya alguno se dio cuenta. La presión total es 1020 hectopascales. Con lo cual, la presión parcial de oxígeno, si yo lo calculo, es esta. 204 hectopascales. ¿Sí? Lo aplico la fórmula de presión parcial. Presión total por porcentaje dividido 100. Lo mismo para el dióxido de carbono. Presión total por porcentaje dividido 100. Me da este otro valor, 15,3 hectopascales. Ahora, luego aplicaría la fórmula igual que en A. Pero hay un detalle. Tengo que pasar de hectopascal a torr. ¿Por qué? Porque los datos que me dieron en la como beta, como el valor de beta, o sea, de la constante de solubilidad, es expresada con esta unidad de presión. Y estos resultados yo los tengo en hectopascales. Entonces tengo que pasar de hectopascales a torr. Entonces, 204 pascales son 20.400 pascales. Lo multiplico por 7,5 por 10 a la menos 3. ¿De dónde salió ese número? Vamos a revisar. ¿Está en la guía? Sí, está en la guía. El valor es este. Un pascal son 7,5 por 10 a la menos 3 torr. ¿Sí? Entonces, multiplico los pascales por 7,5 por 10 a la menos 3 para pasarlo a torr. Me da 153 torr. Hago lo mismo para el otro. 1530 pascales. Esperen que corrijo el foco. Ahí estamos. 1530 pascales por 7,5 por 10 a la menos 3. 11,48 torr. Más o menos 11,5. Ahora sí, utilizo este valor para hacer la cuenta. De vuelta, 0,014 por 153. Y lo mismo acá, 11,48 para el monodióxido de carbono por 0,03. No hice los resultados finales, la cuenta la hacen ustedes después en todo caso, ¿sí? Vamos a lo que sería la contestación del ítem C, que es un ítem teórico. Perdón, no tendría que haber cambiado de cámara. El ítem C me dice lo siguiente.
Compare estos resultados con los calculados en el inciso A. Saque una conclusión y justifique su respuesta. Si yo me fijo en el ítem B, resulta que lo que me está diciendo, ¿sí?, es que hay un 20% de oxígeno y un 1,5, ¿sí?, de dióxido de carbono. En la atmósfera normalmente el 20% es oxígeno, ¿sí? Es decir, si yo hago el cálculo acá, lo que me va a dar es la concentración milimolar de oxígeno, ¿está? Tal como da normalmente, ¿sí? A ver, espera un cachito que acá me perdí con algo. Perdón, me dice que compare. Leí mal el coso, empezamos de nuevo. La bibliografía indica que hay 7,9 milimoles de oxígeno y 19,3 milimoles de dióxido de carbono por litro en sangre. ¿Sí? O sea, lo normal es 7,9 y 19,3. Compare estos resultados con los calculados en el inciso A y saque una conclusión, justifique su respuesta. O sea, yo calculé en A, o sea, en el ítem A, que hay 0,14 milimolar de oxígeno y 1,2 milimolar de dióxido de carbono, ¿sí? Y lo que me dice acá es que normalmente en sangre hay 7,9 milimolar de oxígeno y 19,3 milimolar de dióxido. No es lo mismo. A ver, ahora vamos a anotarlo acá. O sea, el valor que dice en bibliografía es 7,9 en este caso, y el valor que dice en bibliografía es 19,3. ¿Sí? Estos cálculos que me habían dicho a mí, que quisiera, perdón, ¿sí? Es cómo se solubilizarían estos gases con estas constantes, ¿sí?, en agua a 37 grados. ¿Sí? En cambio, en sangre, que está compuesta por agua y está a 37 grados en mi cuerpo, los valores no son estos, sino que son estos que están entre paréntesis. ¿Se entendió? Es decir, a mí me dicen, yo tengo agua y tengo estas presiones parciales y te pido que por favor me calcules cuánto es la presión y cuánto da y todo eso. Bueno, ¿por qué hay semejante diferencia con lo calculado en A? Evidentemente en la sangre hay algo más que hace que se solubilice el oxígeno y el dióxido de carbono, que es simplemente la solubilidad que tienen esos gases en sangre. ¿Sí? Es decir, no solo el valor de beta, que es el coeficiente de solubilidad, es lo que va a influir en la cantidad de dióxido de carbono y oxígeno que yo tengo en mi sangre. Esa es la conclusión que ustedes pueden sacar hasta ahora en función de lo que ustedes saben, ¿sí? Pero yo estuve explicando algo recién, cuando hablábamos del ejercicio 8, que tenía que ver con la saturación de hemoglobina. Y ahí yo aclaré que la hemoglobina se encarga de captar el oxígeno también para ser transportado en la sangre. Y ese oxígeno es el que se mide también cuando me dicen que la concentración del oxígeno en sangre es 7,9 milimolar. Es decir, fíjense, si el oxígeno se tuviera que disolver solo en el agua de la sangre, solo se disolvería esto. Gracias a que hay hemoglobina, llegamos a estos valores. ¿Sí? O sea, menos mal que tenemos hemoglobina, porque si no sería muy poco el oxígeno que se disuelve solo. Y en cuanto a esto, ¿qué sucede? Y es algo parecido. Acá tenemos una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que hace que esto se transforme en mayor cantidad de dióxido de carbono disuelto, ¿sí? Y eso tiene que ver con el efecto, digamos, o lo que estuvimos charlando en la guía 3 de lo que tenía que ver con lo que eran los buffers. Yo necesito el dióxido de carbono, aunque parezca mentira, no es que lo tengo que eliminar por completo, sino que una parte del dióxido de carbono yo necesito conservarla para producir o para manejar la concentración que tengo de bicarbonato y la concentración que tengo de dióxido de carbono como ácido carbónico para que se arme el buffer sanguíneo. ¿Sí? Es decir, a eso se refería con el ítem C. Esta guía está preparada de cuando antes se daban por separado las materias, fisicoquímica y anátomo, entonces estaba esa cosa que por ahí los contenidos estaban armados de manera tal que cuando ustedes estaban viendo esto ya habían visto algunas cosas más de anátomo fisiología como para entender a qué se refería el ítem C, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que
lo que se calcula en A tiene que ver con la solubilización sola de las sustancias en agua, ¿sí? Sin intervención de ningún tipo de medio biológico. Y los valores que tenemos en sangre tienen que ver con que hay cosas en nuestra sangre que hacen que se solubilice más gas del que se solubilizaría de manera espontánea. A eso se refiere a ese ítem. Y ahora vamos al último problema de la guía. Este último problema, yo diría que es lo que llamo un problema típico de parcial. ¿Saben lo que es un parcial? ¿Alguien tiene idea de qué se trata un parcial? ¿No? Parciales son los exámenes que les van a tomando. Bueno, lo que tendrías que hacer, Ana, sería convertir los valores de presión expresadas en milímetros de mercurio, o sea, en torr, pasarlos a hectopascales. Y ahí podés utilizarlos. ¿Sí? Exactamente ahí es donde podrías utilizar un dato en el otro. Yo lo que hice fue evitarme el paso de la conversión y por eso les mostré este otro gráfico. De vuelta, yo de ese gráfico voy a digamos, subirlo a mi Instagram para que ustedes lo tengan como un gráfico un poquito más bonito, un poquito mejor desarrollado por ahí para ver algunas cosas, ¿sí? Bueno, lo que me dice que ya saben lo que es un parcial algunos, ¿sí? Bueno, un parcial es un examen con el cual se evalúa todo lo que aprendieron hasta una determinada parte de una materia, ¿sí? Este, y bueno, y nosotros teníamos previstos tomar, digamos, pensemos en que no existió el COVID-19. Lo que iba a ocurrir es que la materia iba a tener dos exámenes con recuperatorio y estaba la opción de que ustedes pudieran, a partir de la resolución de los parciales, incluso promocionar la materia. Promocionar la materia significa que no tienen que dar final. Es decir, si sacaban un promedio de, perdón, si sacaban 6 o más en ambos parciales, ¿sí? Directamente se promediaban esas notas que ustedes hubieran sacado y con eso se quedaba armada la nota del final de la materia, ¿sí? Eso obviamente había quedado medio como en suspenso al pasar a dar clase en esta plataforma virtual como estamos haciendo actualmente. Bueno, esto de el Instagram lo sumo yo, pero en realidad no es obligatorio para nadie. Simplemente es una forma de estar un poquito más cerca de ustedes y ayudarlos. Y bueno, se le ocurrió a la profesora Mónica y yo me prendí en la movida de hacerlo porque entiendo que se les dificulta, si no. La cosa es que habíamos diseñado otro modelo de cursada a partir de lo que es esta plataforma virtual. Y lo que se hizo o se organizó inicialmente era, bueno, no va a haber promoción y le vamos a pedir una serie de pequeños trabajitos prácticos, que son los que le estamos pidiendo, el ejercicio 1, 2, 3, o los prácticos que le piden las chicas, digamos, de la otra parte de la materia, que les presenten, esos prácticos que mandan por mail también, para que sean corregidos y bueno, por acumulación de esas pequeñas evaluaciones iban a tener la cursada aprobada, ¿sí? Bueno, esto es algo muy fresquito, no se lo estoy informando, pero de manera informal, y es que va a existir una posibilidad para que aquellos que quieran promocionar la materia puedan hacerlo. Eh, claro, se ve que ya les estuvieron diciendo. Bueno, Micaela, yo lo que te puedo decir es que existen la posibilidad de recuperatorios. O sea, el parcial del 5 vos tenés la posibilidad, o lo rendís el 5 si todavía no tuviste el parto, podés hacerlo. Si se te adelantara el parto y no pudieras rendirlo, tenés la fecha de recuperatorio. Si no podés hacerlo, está la posibilidad de dar lo que se llama un habilitante. ¿Sí? El habilitante va a ser una fecha de final mucho más adelante, en julio o algo así. ¿Sí? Para más dudas, yo te diría que le mandes un mail a Hugo o a Alejandra Racio para terminar de ver bien tu situación, o que los ubiques por mensaje privado en el campus, pero creo que vos seguís teniendo fechas, más allá de que tenés el parto, seguís teniendo fechas para rendirlo más adelante, ¿sí? Entonces, lo que se abría es la posibilidad de que aquellos que desean promocionar la materia lo hagan rindiendo dos parciales. El primero lo acaba de adelantar Micael, se ve que ya está subido a la plataforma. Va a ser el día 5 de junio, ¿sí? Y va a haber más adelante, en julio, va a haber otro parcial más. De vuelta,
el parcial no es solo para los que deseen intentar promocionar la materia, no es obligatorio. Y de vuelta, sería un parcial que necesitan rendirlo con 6 o más puntos para poder promocionar la materia. Si no, es como que no alcanzan, no llegan. ¿Sí? Si no, siguen con el otro régimen, digamos, de aprobación de la cursada para después dar un final más adelante. Bueno, ahora sí vamos al problema número 10, así ya termino. ¿Sí? Yo le decía que este problema es un problema típico de parcial. No sé este año porque no, la verdad que con este sistema de plataforma virtual no sé cómo lo vamos a armar los problemas bien. Pero bueno, esto era un problema del tipo de los que aparecían siempre. Dice, la presión atmosférica a nivel del mar es de 1003 hectopascales, a 1500 metros es 843,7 hectopascales y a 4600 metros es de 571,3 hectopascales. Suponiendo que a todas esas alturas el oxígeno siempre constituye el 18% de la atmósfera, calcule la presión parcial de ese gas a las alturas. Néstor, el 19 de junio es el recuperatorio, el 3 de julio es el segundo parcial. No tengo idea de eso, Andrea, no, eso todavía no se estableció. Ya se los van a informar, no se preocupen, ¿sí? Bueno, sigo con el problema. Calcule la presión parcial de ese gas a las alturas citadas. Luego, calcule el porcentaje, los porcentajes de saturación de la hemoglobina por el oxígeno en ese gráfico y estime a qué temperatura comenzarían los síntomas de hipoxia, ¿sí? Y les dan un par de apuntes de bibliografía con código. Esto obviamente tenía que ver con la posibilidad de que ustedes pudieran acceder a comprar la bibliografía o a conseguirla de otra manera, que ahora eso no está, porque no está el centro de estudiantes abierto. Ahora, lo que me dicen acá como dato es que a nivel del mar la presión es esta, que a 1500 es esto y a 4600 es esto. Y que el oxígeno siempre es un 18% de esto. Ahora, no es lo mismo el 18% de 1013 que el de 843,7 o el de 571. Es decir, si yo hago las cuentas, ¿sí? Me da 182,34, 151,87 y 102,86. Esas serían las tres presiones que yo tengo que considerar, presiones parciales de oxígeno que yo tengo que considerar en mi gráfico, ¿sí? Ahora, un detalle. Siempre estas presiones ustedes tienen que dividirlas por 2 para entrar en el gráfico. ¿Escucharon lo que dije? A la presión parcial que obtienen, la tienen que dividir por 2 para hacer la entrada al gráfico. Entonces, cuando hago las cuentas, me da 182,34 dividido 2 me da 91, 151,87 me da 76, 102,86 me da 51. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta estos tres datos. 91, 76, 51. Nivel del mar, 1500 metros, 4600 metros. ¿Sí? Para que tengan una idea, este último dato, 4600 metros, ya es es muy pero muy alto. Esto se corresponde a, por ejemplo, si no me equivoco, a la altura a la que está un campamento que se llama Plaza de Mulas, que es un campamento de base para la escalera de la Concagua, más o menos está a esa altura. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo a esa gráfica que les mostré hoy, dijimos que para el caso de nivel del mar, lo que tenemos que utilizar era 91. Entonces, 91, si esto, acuérdense que como esto está en kilopascales, acá hay que agregar un 0. 91, esto sería 90, 91 sería más o menos. Sí, dejémoslo ahí más o menos. 90 y pico. Yo subo por acá y llego hasta acá y ahora me encuentro con esta otra línea que me va a indicar que mi saturación de hemoglobina está en el orden del 95%. ¿Sí? Es decir, tengo una saturación, yo diría, muy buena. ¿Sí? Con 91 para entrar en esta gráfica. Ahora, si hablo de 1500 metros, ya estoy hablando de 76. Si esto es 6, esto es 7, ahí estaría el 76 más o menos. ¿Sí? Esto es 6, ¿sí? Esto es 6, esto es 7, esto es 8, 76 más o menos sería acá. Entonces, 76 me voy para acá arriba. Y ahora entonces tengo que cruzar acá. Me vine con la línea del 76 hasta acá. Ahora salgo para este lado. Y me da justo 90. O sea que acá estoy en el límite. Porque por debajo de 90 estoy con problemas.
O sea, a partir de 1500 metros comienzan los problemas. 1500 estoy justito. Por debajo de 1500 tengo problemas. Y por último, el último cálculo se hace con 51. 51 acá está puesto más o menos. ¿Sí? 51 sería más o menos ahí. Subo, subo, subo. Me encuentro con este punto. Ahí voy hacia la izquierda. Y acá la saturación es en el orden del 72-73%. Nada más. ¿Qué significa todo esto? Que al nivel del mar no tengo problemas de saturación. Que a 1500 metros estoy medio como en el límite. ¿Sí? Y a 4600 metros realmente me falta el aire. ¿Cómo es esto de que me falta el aire? Si siempre hay 18% de oxígeno. Yo les dije que hay un componente, digamos, de la presión que hace que, vamos a ponerlo de esta manera, yo puedo comprimir las moléculas de un gas para que en un volumen cada vez más pequeño haya cada vez más moléculas de gas. Es decir, Sol, sí, todo se va a hacer junto. ¿Sí? No sé si vos tenés que solamente rendir la parte de anatomofisiología o tenés que rendir todo. Ese mismo día se harían los parciales de las personas que recursan fisicoquímica, de las personas que recursan anátomo y de los que cursan BHS, o sea, Biología Humana y Salud, que es la nueva materia fusionada. ¿Sí? Ese día va a ser todo. Bueno, sigo con la explicación del problema. Cuando yo comprimo moléculas de aire, ¿sí? Esas moléculas, pues supongamos que eran 100 moléculas que estaban ocupando un metro cúbico, por decir un número, ahora los achiqué a la cuarta parte de un metro cúbico. Pero siguen siendo las mismas moléculas que antes. Lo que pasa es que es como que están más cerca unas de otras. Eso nos pasa a nosotros cuando respiramos aire acá, a nivel del mar. Las capas de aire de más arriba hacen peso y apretan a las de más abajo. Entonces acá abajo, a nivel del mar, el aire está como más comprimidito. Las moléculas de aire están más cerca unas de las otras. A eso se refiere que tenemos más presión. ¿Sí? A que las moléculas de aire están más cerca unas de otras. ¿Sí? Entonces, ahora lo que sucede es que, perdón, cuando yo voy subiendo de altura, no hay tanta presión y las moléculas se empiezan a separar un poco más. Entonces, yo inhalo el mismo volumen de aire, pero ese mismo volumen de aire tiene menos moléculas de aire que antes. Entonces, si tengo menos moléculas de aire, entre ellas las de oxígeno, mi hemoglobina no llega a llevarse todo el oxígeno que, o mejor dicho, se lleva todo el oxígeno como siempre, pero no llega a llenarse todos los carritos de hemoglobina como se llenaban antes. Y entonces no llega a saturarse lo mismo que antes. Y a medida que voy subiendo de altura, esto es cada vez peor. ¿Sí? El límite para realmente sentir problemas de lo que se denomina mal de altura o apunamiento, que se correlaciona con esto, es más o menos los 2400 metros de altura. Es decir, a menos de esa altura, vieron que ya a partir de 1500 tengo problemas de saturación, pero bueno, me agito un poquito, aumento un poco la frecuencia respiratoria, pero la voy llevando. Es decir, como mi cuerpo detecta que no llega a llenarse con todas las moléculas de hemoglobina, no llegan a llenarse, aumento la frecuencia respiratoria para que pase más rápido. Entonces, a medida que voy más rápido, la sangre, perdón, pasa más rápido, está bombeando el corazón más rápido, estoy respirando más rápido, llego a eso, ¿sí? Sí, en este caso sería bajando. Bueno, en el mar, no, estoy hablando a nivel del mar, Paula. A nivel del mar tengo mi condición óptima para respirar. A medida que voy subiendo, tengo cada vez menos aire, ¿sí? Bueno, entonces, de vuelta, yo empiezo a subir, empieza a faltar un poco el aire. Al principio voy a agitarme un poco, es decir, voy a empezar a respirar un poco más rápido para intentar compensar la falta de aire que no hay, ¿sí? Pero llega un momento que por más que yo siga insistiendo en respirar más rápido, no me va a alcanzar el aire. Es como que respiro y digo, falta aire, no hay aire. Sí, realmente es así. Hay pocas moléculas de gas en ese volumen de aire que yo metía dentro de mis pulmones, ¿sí? Y ese es el problema de lo que llamamos mal de altura o apunamiento. ¿Qué problemas trae eso para el funcionamiento de mi organismo? En cuanto al nivel de oxígeno, lo acabamos de decir, estoy absorbiendo poco oxígeno. En cuanto al nivel de dióxido de carbono, no lo afecta. Es decir, el problema no es porque salga menos dióxido de carbono, sino porque entra poco oxígeno. ¿Sí? Obviamente voy a tratar de respirar más rápido, lo cual me va a llevar a otro problema, hiperventilación. La hiperventilación, ya habíamos hablado que elimino demasiado dióxido de carbono y eso a nivel pH me genera un problema. ¿El problema cuál es? Y que empieza a subir el pH porque estoy disminuyendo la cantidad de ácido disuelto en mi sangre.
Esto genera un aumento del pH que me va a traer también problemas, me va a traer mareo, me va a entrar a sentir mal. Y entre otras cosas, mi cerebro es el primero que sufre, ¿sí? Entonces voy a empezar a sentir dolor de cabeza, voy a empezar a sentirme mal, que no están funcionando las cosas bien, ¿sí? Voy a sentirme abombado, porque inmediatamente el cerebro empieza a tener un problema de inflamación. A esto se le llama edema cerebral y es peligroso. También ocurre algo parecido a nivel pulmones. Como no hay mucha presión de aire, la presión de mi sangre es como que avanza hacia el pulmón y comienza a cargar con líquido a mis alvéolos. Es decir, el esquema que yo había hecho acá, yo había dicho que el oxígeno hace presión para entrar acá. Ahora, si hay poca o muy poca presión en general de los gases que llenan el alvéolo, es como que el alvéolo, fíjense, como globito está medio como desinflado y el líquido que está en la sangre tiende a ir hacia acá y empieza a llenar de líquido todo esto. Y si esto está lleno de líquido no puede funcionar bien. A eso se le llama edema pulmonar. El pulmón se me llena de agua, o mejor dicho, los globitos del alvéolo se llenan de agua y no puedo respirar con un globo que está con agua. Este globo solamente tiene que tener una sustancia llamada surfactante en su superficie y los gases para poder intercambiarse con la sangre. ¿Sí? Es decir, cuando yo paso de cierta altura, comienzo con estos problemas de hipoxia. Esto es diferente a lo que habíamos visto en el otro problema de la cochera. Porque en ese problema, además del problema de la hipoxia, teníamos el problema de la cantidad de monóxido de carbono que se estaba juntando en el ambiente y que también era tóxico. Bueno, con esto terminé de explicar los últimos problemas de la guía. Yo voy a subir la imagen a mi Instagram, la imagen de ese grafiquito que se ve un poquito mejor que el que tenemos en que el que tenemos en la guía de problemas, ¿sí? Y en todo caso vamos a ver si con eso ya se pueden manejar mejor. Y ya creo que la semana que viene ya comenzaríamos con el tema que viene, que es la segunda parte del tema presión, que es la presión pero aplicado en líquidos, en sistemas líquidos, ¿sí? Así que bueno, un saludo para todos, buen fin de semana. Y espero que puedan haber terminado o entendido todos los problemas de la guía. Saludos.